Bueno, aquí estamos. Vamos a limpiar acá un poquito. Todavía más. Vamos a tener hoy nada más y nada menos que Juan Rincón, uno de los pitchers que se mantuvo durante varios años a un alto nivel en las grandes ligas. Que compartió mucho con lo que fue. Vamos a ponernos acá. Gracias, Mario. De verdad que para nosotros fue un reto tener a un importado aquí por primera vez. Hoy vamos a tener al gran Juan Rincón. Vamos a tratar de que nos cuente cómo fue esa etapa en Lince con mi hermano. Coño, imagínate tú, ya empezamos con uno de los gringos, quién sabe. Un abrazo, Rafa. Bueno, aquí estamos esperando a Juan Rincón, pitcher que creo que fue un poco sobrevalorado. Tuvo una salida de alto nivel en subvalorado, como dicen, subvalorado. Porque en verdad para el gran temporada que tuvo con Minnesota, prácticamente acompañó a Johan en toda esa época que la gente lo disfrutó mucho. Y fue para nosotros, y fue para todo el mundo que pudo vivir esa salida de Johan. Era su llave, indiscutiblemente. Aquí está el gran Juan Rincón. Mi hermanazo. ¿Cómo está mi pana? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo muy bien, gracias a Dios. Tranquilo. Sí, sí. ¿Cómo está eso por allá ahorita con esta locura? No, bien, todo tranquilo. Ya por aquí está más o menos todo abierto. De verdad que ¿Ya? sí, se ha estado, eh, ¿cómo se dice? Reabriendo poco a poco, paulatinamente, los negocios, la vida, todo está regresando un poco a la normalidad. Qué bueno, me alegra. Bueno, y la pelota esperando, me imagino que terminen de definir cómo va a ser, ¿no? Bueno, ya esta semana se escuchó por allí de que los campos iban a empezar a abrir, pero los campos locales, las grandes ligas, ahorita eso está un veremos. Yo no creo de verdad que vaya a haber pelota. Tengo que lamentablemente decir que yo creo que no va a haber béisbol. Sí, es que en verdad es complicado, con toda la posición de los dueños no es la más favorable para los peloteros, ¿verdad? No, yo creo que ellos están tratando, disculpa que le voy a quitar aquí la batería del teléfono. Ellos están tratando de no jugar. Ah, ¿ves? Eso ya, ahí cuando ves eso, ya te das cuenta que lo que están es forzando la barra ya para que terminen de. Sí, los Grandes Ligas, la asociación les ofreció a ellos un recorte, perdón, ellos le ofrecieron a la asociación un recorte, la cual aceptaron, pero después ellos le hicieron una contraoferta sobre la que ya habían hecho para otro recorte y la asociación de peloteros les dijo que no. Entonces, la asociación de las Grandes Ligas de peloteros les ofreció a ellos jugar hasta diciembre, más o menos, finales de noviembre. Eh, las Grandes Ligas, los dueños dicen que ellos no quieren jugar más allá del 1 de noviembre. Imagínate. Entonces no hay un consenso, no se ponen de acuerdo. Yo creo que los dueños están haciendo todo lo posible por no jugar y dejar mal a los peloteros. Eso sinceramente es lo que yo creo que están haciendo. Qué lástima, en verdad, porque más que todo porque vemos otras disciplinas que otras ligas de otros deportes que ya van a estar arrancando y ver que el béisbol no arranca va a doler mucho. Sí, tú sabes, como te digo, los peloteros, ellos quieren jugar, de hecho ellos le hicieron esa contraoferta,
Pero las grandes ligas, los dueños, lo que quieren es jugar 50 juegos. No puedes estar en el logout, no puedes ver a tu familia en esos 50 días, no puedes marcar semilla, no puedes chicle, no puedes tener contacto con tu compañero. O sea, una cantidad de reglas súper estúpidas que van en contra, o sea, lo que estás jugando un videojuego, los peloteros se tendrían que sentar en la tribuna. Entonces, de verdad que para los peloteros eso no es conveniente. Ellos están tratando de echar la culpa a los peloteros, simplemente para ellos quedar bien, pero ellos no están muy interesados en jugar, como ya te digo. Saludo ahí a Alex Luger, Roberto Espinosa. Siempre. Saludos, Luis. Mira, bueno, vamos, muchas gracias por esta oportunidad, Juan. En verdad, para nosotros es un honor tenerte aquí aquí, que te puedan observar por este canal. Y bueno, nos gustaría tratar de conversar un poco lo que fue tu carrera, tus inicios en Cardenales, después irnos a lo que fue tu carrera en Grandes Ligas, que fue de verdad bastante buena, y esa experiencia que viviste con Minnesota sobre todo. Y después, bueno, cerrarla con el tema de cómo fue su última temporada en Venezuela, ¿no? Cuéntanos esas etapas en tus inicios en la pelota, antes de firmar, cuéntanos cómo fue ese proceso para ti. Bueno, yo al principio fui ¿sabes? Como cualquier otro niño, estaba en Grandes Ligas, allá en Maracaibo. Para mí, de verdad que jugar pelota era un sueño. Poco a poco fui avanzando en las categorías por la edad. No fui de los peloteros más destacados. Bueno, pero poco a poco yo siempre trabajé bastante, ¿me entiendes? Trataba de hacer algo todos los días de manera tal de que pudiera mejorar un poquito. Sobre todo, yo trotaba mucho. Bueno, entonces poco a poco, simplemente el brazo de verdad que se me fue fortaleciendo, el bate se me perdió porque yo no era muy buen bateador. Luego, más o menos como a los 16 años, ya me empezaron a decir de que me tenía que ir enfocando un poquito más en el picheo que en el bateo. Y bueno, eso fue lo que hice. De verdad que para mí no fue ningún problema porque de verdad me gustaba mucho lanzar, me sentía bastante cómodo. Luego se acerca la gente de Toronto, me dicen de que ellos están interesados en verme, en firmarme, no en firmarme, sino en verme. Ellos me ¿Ok? llevan a unas prácticas y de allí me ofrecen llevarme a Barquisimeto, donde conocía en una práctica a mi amigo César Iture. Luego de allí yo me voy a unos nacionales juveniles. En esos nacionales juveniles me va bastante bien. Ellos se interesan un poquito más en mí. Luego de esos nacionales juveniles, yo fui a un mundial aquí en Florida, vine a un mundial, pero lamentablemente no lancé la cantidad o de la manera que ellos querían, en el sentido de que yo tenía que haber sido, para sus ojos, yo tenía que haber sido uno de sus abridores y no un relevista. Yo lancé muy Claro. bien como relevista, pero ellos no me dicen que sí, bueno, que sí, yo era tan bueno porque no podía haber integrado los tres abridores que tenía el equipo. Pero bueno, total que se cayó esa oportunidad con Toronto. Yo regreso a Venezuela, me invitan a un tryout la gente de Minnesota, un domingo, recuerdo. Ellos no llegan ese domingo a la práctica y yo recuerdo haberle dicho a mi mamá que yo no quería seguir jugando pelota y que me iba a dedicar a la carrera universitaria que no había comenzado. Recuerdo que me dicen que no, que ya que yo estaba entrenando, este señor me había dicho que regresaba el próximo fin de semana para vernos. Entonces, que bueno, que le diera esa oportunidad y que de allí me iba a mantener en forma porque iban a venir unas prácticas de la universidad. Recuerda que antes en la universidad se jugaba un buen béisbol doble A. Claro. Entonces, bueno, le hice caso, gracias a Dios le hice caso. Ese domingo fuimos a practicar, el señor llegó y me invita a Minnesota, allá a la academia en Bejuma. Estando allá, el tipo llegó allá, perdón, me ve Enrique Brito y le dice a esta persona que me invitó, le dijo, mira, Arrieta, ¿por qué tú traes
a este muchacho tan pequeño, que nosotros no estamos interesados en lanzadores tan pequeños, es que hay jugadores más altos, X, Y, pero bueno, ya que está aquí, lo vamos a dejar practicar. Estando allí, pasé 3 semanas y de verdad que me fue bastante bien. Había una sola visa para firmar y entonces habían como 30 peloteros por firmar, pero una sola oportunidad. El señor Brito me dice de que, bueno, que el último día tenía que despedir a la gente y tomar una decisión acerca de quién iba a firmar. Él los iba a ir llamando uno a uno a la academia, nosotros nos estábamos quedando en un hotel, nos iba a ir llamando uno a uno a la academia y nos iba a ir diciendo. Él me dice, Claro. mira, no vayas a venir ¿cómo se llama? La academia, el complejo, no vayas a venir, sal a comer y más o menos como a las 2 de la tarde pasas por el complejo. Que nosotros estamos muy interesados en firmar. Las reuniones empezaron a las 9 de la mañana, pero lo que quería era ir sacando los peloteros del hotel porque él no estaba interesado en que ellos se quedaran allí porque no los iban a firmar. Obviamente me Claro. fui de último para darme esa noticia. Me dice que estaba interesado, que ellos iban a ir a Maracaibo a firmarme y que hablar con mi papá, perdón, porque yo era menor para ese entonces, ellos iban a ir a hablar con ellos y eh, ofrecerme un contrato. Ellos van a Maracaibo, efectivo, ellos fueron a Maracaibo, mi papá no les firma el contrato. Tuvieron estos señores que regresarse para allá ir en 2 oportunidades para firmar, porque mi papá quería Claro. ver el contrato y lo que fuera. Y esa, bueno, esa fue la historia para empezar en Minnesota. Ya ahí después yo firmo con Cardenales, después de haber firmado con Minnesota, el señor Emilio Carrasquel, que fue la persona quien me firmó, fue una persona que me guió durante todo el proceso porque nosotros no sabíamos que era más conveniente para mi carrera el hecho de firmar primero para Estados Unidos y después para Venezuela. Claro. Porque él tenía una teoría de que la gente perdía interés con los jugadores que solamente o que firmaban primero para Venezuela y después para Estados Unidos. Entonces, nosotros lo hicimos de esa manera y de verdad que, bueno, gracias a Dios resultó o dio su fruto. Esa primera temporada en Rookie, cuando te tocó ya viajar, cuéntanos cómo fueron esa primera experiencia. Bueno, yo fui a la academia, ¿verdad? Yo fui primero a la academia de Cardenales, a la Maracera, en noviembre del 96, en febrero del 97 me voy a Bejuma, ahí practicamos más o menos unas 2 semanas, y después yo me vengo a Estados Unidos. Mi venida a Estados Unidos se retrasó un poco porque hubo problemas con el pasaporte, y tú sabes, los mismos problemas de siempre de que no había quien diera, lo sellara, X, Y. Yo no recuerdo cuál era el problema. Total, Claro. llegué a Sprint Training como más o menos como una semana más tarde de lo que estaba pautado de estar acá. Y bueno, de allí de verdad que se empezó bastante bien. Hubo el Popi Hernández, Rodolfo Hernández, era uno de los coaches que estaba allí y un día en una cena de Sprint Training, estamos en el hotel comiendo, me dice, Juan, tú sabes que lanzaste 93, pero yo cuando firmé yo solamente había lanzado 89, yo nunca había lanzado tan duro. Entonces me dijo el- que había lanzado 93 y que el equipo estaba muy impresionado. Yo le digo, yo de verdad yo no le creía. Me dice, de verdad que sí, lanzaste 93 hace par de días. Total que al otro día me tocaba lanzar y no lancé 93, lancé 95. Oh, Acaba el juego de mi actuación y se me acerca el jefe de Liga Menor de picheo y me dice, Juan, felicitaciones y tal, con un traductor porque yo no hablaba inglés. Me dijo que bueno, que había lanzado 95, que estaba feliz, que tal. Total, que ese fue mi primer sprint training. Se acaba el sprint training y me dejan en lo que se llama extender. En ese extender simplemente un sprint training por 2 meses más. Y entonces, más o menos en agosto, me subieron a la rookie de noche, que es la categoría más arriba de la rookie. Y ahí estuve solamente 9 días. Ya el otro año sí no regresé a la rookie, sino que fui directamente a la clase A. y en ese año 97 empiezas a jugar ya con Cardenales de Lara.
Cuéntanos cómo fue esa llegada a ese equipo que venía ya conformado, blindado de todos los 90, ¿no? Cuéntanos cómo te recibe ese equipo, cómo lo sentiste ese recibimiento. Bueno, yo llegué, ¿verdad? Ellos me ponen allí en el mismo sitio donde hospedaban a todo el mundo. Yo sinceramente no conocía a nadie. Empezaron las prácticas, después empezaron los juegos de exhibición. En los juegos de exhibición me fue bastante bien. Kerecuto, que era el catcher que tenía el equipo en ese momento, habían otros muchachos jóvenes, pero él era el de más rango. Le gustó mucho como yo lancé allí y me dijo que iba a hablar con la gerencia para ayudarme a que me quedara ahí en el equipo. El día que el equipo decide ya hacer su roster, conformar el roster, ellos me dicen de que yo voy a la paralela. ¿Me entienden? Que voy a la paralela, que yo tengo que lanzar un poquito más. Yo le comento a este señor y él va y habla con el gerente, le dice que me quede, que me deje allí en el equipo grande porque yo había lanzado bastante bien. Le dice la gente de la oficina que está bien, que me van a dejar allí por las primeras 2 semanas hasta que lleguen gente como Edwin Hurtado, Kelvin Escobar, Carrara, Antonio Castillo, que no se había integrado al equipo todavía. Y que cuando llegaran ellos me iban a bajar. Bueno, se fueron reincorporando todos y cada uno de esos jugadores y ellos simplemente lo que iban haciendo era que iban tratando de acomodar a algún jugador, lo sacaban para ellos dejarme a mí. Y bueno, gracias a Dios me gané la confianza de Malavé, quien era el manager en ese momento, y me dejaron allí toda la temporada. Y te toca vivir esa final con el Caracas, ¿no? Contra el Caracas en ese año. Cuéntanos, tan joven, vivir un momento de tanta presión. Sí, bueno, recuerda que en esa final fue una de las peleas más famosas que ha tenido la liga en Venezuela, que fue entre También. Urbina, estuvo Robert Pérez, Mark Witten. Pero de verdad que todo fue bien, bien impresionante porque yo nunca había visto tanta gente junta en un estadio, nunca había estado en una final, nunca había estado en un round robin ni siquiera. Y bueno, yo no estuve en el roster del equipo, pero siempre me mantuvieron allí con el equipo y de verdad que fue bien una experiencia bastante agradable e importante en mi carrera porque después de vivir una experiencia con tanta gente en un estadio, ya regresar aquí a Estados Unidos en un estadio donde hay apenas 500 fanáticos, sinceramente que se me hacía menos difícil manejar la presión de los momentos cuando me tocaba lanzar. Y cuéntanos qué recomendaciones o qué consejos te podía absorbías de esos pitchers que estaban ya consolidados en ese equipo durante ese año, ese primer año. Mira, tú sabes que una de las cosas que más me ayudó en mi carrera, de las cosas más importantes que yo aprendí ese primer año, fue un picheo, se llama el sinker, una recta que se le mete a los bateadores derechos. Y yo lo aprendí ese año de un pitcher que se llama Carlos Hernández, no el de Magallanes, sino un derecho relevista que tuvo Cardenales, que fue muy importante en campeonatos que logró el equipo en esas épocas, tipo con mucha experiencia y me ayudó bastante. Y ese fue el picheo que yo estando en AA fue el picheo que me ayudó a meterme en Grandes Ligas, porque yo tiraba mucho para afuera y ya todos los bateadores estaban acostumbrados a buscar picheos del medio hacia afuera. Con este Claro. picheo que yo pude desarrollar, ya yo más o menos los empezaba a separar un poquito de home y de verdad que me resultó bastante porque los resultados se vieron allí en ese año. Claro. En esos años iniciales, bueno, después vuelves en la 9899 Cardenales, juegas round robin. Ese año no participas en la final, pero ya comenzabas a tejer tu carrera en ligas menores, ¿no? Y llegas en el 2000 a AA, donde comienzas a tener, comienzas a encontrarte peloteros que fueron fundamentales en la franquicia en esos momentos, como David Ortiz, Justin Morneau. Cuéntanos cómo comenzaba a ver ese futuro Juan Rincón cuando llegas a AA y comienzas a jugar ese nivel. No, cuando yo llegué a AA, ahí solamente de los peloteros que son reconocidos, el único que estaba allí de nombre era Luis Rivas. Yo jugué en el 2000 en Grandes Ligas, en AA, perdón. Ok, Y el único ok, pelotero de ser un equipo demasiado malo, era tan malo que terminó ok. a 34 juegos en el primer lugar y perdimos los últimos 17 de Imagínate. la temporada. Sí, éramos muy malos. Pero bueno,
de ahí estaba Brad Thomas, que también fue un pitcher que jugó conmigo en Grandes Ligas, Luis Rivas y yo. A lo que nosotros se acaba la temporada, yo regreso a Venezuela, ellos me protegen después de ese año, ellos me protegen, me ponen en el roster y me invitan a sprint training. Cuando yo regreso aquí, habían votado a casi todo el equipo de AA, lo votaron. De verdad que era un equipo muy malo. Pero bueno, en el 2001 es que yo regreso a AA y entonces empiezo a jugar, creo que con el equipo de AA, de los 22 peloteros que teníamos, 17 creo que fue los 16, 17 jugamos en Grandes Ligas. De esos, hubo Imagínate. muy poquitos peloteros que no tuvieron esa oportunidad de jugar en Grandes Ligas. Teníamos un equipazo. De hecho, ese año nosotros quedamos campeones. A final de temporada suben a Justin Morneau para AA para que nos ayude con el bateo, porque era un prospecto en ascenso. Y de allí es que yo empiezo a jugar con él al final de esa temporada. Con Ortiz él Mm, estuvo un rato ahí en AA porque él se estuvo rehabilitando. Se había lesionado, ya estaba en Grandes Ligas, se había lesionado y lo suben perdón, lo bajan a AA cuando se le están haciendo lo que llaman el rehab assignment. claro. Esa final que viviste la 2000-2001 con el Magallanes, que ya te toca abrir juegos y ser fundamental en ese equipo, cuéntanos cómo la viviste. Bueno, yo no recuerdo cómo fue toda la interacción con el primer juego. El primer juego yo no estaba supuesto a abrirlo. Creo que el abridor, creo que iba a ser Hurtado. Yo no recuerdo quién iba a ser el abridor de ese juego. Simplemente me agarró fuera de base. Me dijeron, no sé si fue el día anterior o el mismo día del juego, que yo iba a abrir ese juego. Y era en Valencia ese juego. Bueno, no me fue muy bien. El equipo terminamos perdiendo el juego. Y bueno, ya yo para el segundo juego, ya yo más o menos había sacado la cuenta de qué día me tocaba lanzar. Y ese día, y para esa oportunidad, de verdad que ya estaba mucho más preparado mentalmente. Físicamente me preparé bastante bien y de verdad que me fue muy, muy bien. El equipo estaba muy acoplado, teníamos tremendos peloteros. Eh, de verdad que la química que había en el club ahora fue muy importante. Yo pienso que es más importante que los peloteros que teníamos en el campo. Había esas ansias de ganar a toda costa. Y bueno, gracias a Dios fue lo que pasó. Se quita la espina de la final que le voltean 3-1. Me imagino que las ganas que tenían de demostrar y bueno, de ganar otro campeonato más, ¿no? Bueno, En ese momento lo importante era quedar campeón. yo no Sí, estuve en esa exacto, final porque esa final fue la final cuando yo estaba en la paralela. Yo exacto. no recuerdo mucho, yo no recuerdo haber visto ni siquiera esos juegos. Yo fue después por video que Claro. se le había caído la pelota a Sojo, todas esas cosas. Y yo lo único que escuché fue los comentarios que se escuchaban en el club, pero yo no estaba ahí, no te pude qué fue lo que pasó o dejó de pasar porque no Claro. lo vi. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, se quitan la espina como organización. Y cuéntame, llega ese año de 2001. Cuéntanos ese momento, cuando llega el llamado a Grandes Ligas. Mira, yo estaba, como te dije, yo estaba en AA, estábamos jugando en Pensilvania. Yo había lanzado el día anterior y me llaman a la oficina, se acaba el juego, me llaman a la oficina y me dicen, Juan, mira, te llaman a la oficina. Yo entro a la oficina, yo sinceramente no estaba esperando absolutamente nada, no tenía información. De verdad que no, y fui allí sin ninguna idea de lo que estaba pasando. Yo recuerdo que antes de yo levantarme, yo estaba comiendo, de levantarme en la mesa, yo le digo a la persona que yo tenía ahí cerca, yo le digo, ¿en qué problema me habré metido esta vez? Total, que bueno, voy a la oficina y estoy sentado, me dice, Juan, felicitaciones, vas para Grandes Ligas. Yo le digo, mira, de verdad que no me parece gracioso la broma, porque eso es el sueño de todos los jugadores. Yo acababa de lanzar el día anterior, entonces para mí era una sorpresa más grande. Tú no vas a llevarte a Grandes Ligas a un pitcher que lanzó el día anterior 7 innings, tiró 100 picheos. O sea, yo no estoy, yo estaba Claro. súper cansado. Total que bueno, ellos me dicen, no Juan, de verdad, mira, y me mostró un papel y en el papel tenía toda la información del vuelo, decía que iba a salir de ahí para otro sitio y de ahí ese sitio iba a ir a Minnesota, a Minneapolis. Y me dice, mañana te va a recoger el asistente del gerente, vas a llegar a tal hora, vas a ir directo. Ellos me dijeron todo y ahí fue que yo caigo en cuenta de que me habían subido.
Pero cuando yo salgo de la oficina, yo sinceramente no estaba, de verdad para mí todo fue muy, muy irreal. ¿Me entiendes? Yo salgo de la oficina, yo no había caído en cuenta, yo vengo a caer en cuenta cuando yo llego al hotel, que en el hotel es que yo empiezo a hacer la maleta de 3 días que tenía para irme a Minnesota y tratar de planchar la mejor camisita que tenía, porque no llevaba una ropa acorde para la Claro. ocasión, ¿no? Y bueno, de verdad que fue todo muy, muy rápido, ¿no? Yo creo que yo vine a caer sí en cuenta cuando llegué al Club a Minnesota. ¿Y cómo fue ese recibimiento, tu primera experiencia al llegar al Clubhouse que te recibe el manager Tom Kelly? ¿Cómo viviste esa experiencia? De verdad que yo estaba en el paraíso, estás cumpliendo tu sueño de niño, no todo el mundo tiene esa oportunidad yo quiero ser, no sé, astrónomo, no sé, y nunca lo llegas a ser, astronauta, perdón, nunca llegas a ser astronauta, es muy difícil. Y ese Claro. fue mi sueño de toda la vida y gracias a Dios lo pude lograr. Estando allí, me recibe Tom Kelly, era un tipo demasiado seco, un tipo muy seco. Ah, Juan, felicitaciones, bienvenido, tal, vamos a practicar hasta ahora, vas a ir para el bullpen, lo que fuera, y pasa al dogado. Perdón, al clubhouse, en el clubhouse sí estaba ya, yo conocía a Tory Hunter, conocía a la Troy Hawking, que fue una pieza fundamental al comienzo de mi carrera, Guardado también estaba ahí, JC Romero, Luis Rivas, estaba Santana, que ahí la pieza grande de ellos, de nosotros tres, era Rivas, era Luis Rivas, Claro. el pelotero más sonado de nosotros. Y bueno, ya tú sabes, ya el ambiente ya un poquito más relajado, porque ya yo los conocía, como te dije. Empieza el primer juego, yo no recuerdo si yo jugué ese día, sí sé que era contra Cleveland, contra el equipo que estábamos jugando, que a la final terminé debutando contra ellos. Pero creo que fue al otro día, no ese día. Y bueno, de verdad que ahí es cuando tú dices, wow, tú sabes, cumplí mi sueño. Y esa primera, cuando te llaman y que mira, bueno, aquí te toca pichar, anda. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Íbamos perdiendo, era la oportunidad perfecta para que yo pichara. Íbamos perdiendo, estaba pichando Bartolo Colón. Y nada, me ponen a lanzar. Yo obviamente estaba súper nervioso. Estaba nervioso calentando. Entro a pichar y bueno, estaba más nervioso todavía. Ya más o menos al tercer picheo ya un poquito se me bajaron los nervios. Se acaba mi actuación, me fue bastante bien y yo subo al cuarto de video y le digo a las personas que trabajan ahí que por favor me dejen ver mi actuación. Y yo, claro, claro, me dieron un tape para que yo lo llevara a la casa. Yo llevo a la casa y lo pongo a ver porque yo de verdad pensaba que se veía que yo estaba temblando de los nervios que tenía y yo sentía que los pantalones se me estaban cayendo de los nervios que tenía. De verdad que yo me puse así de nervioso 2 veces en mi vida y esa fue una vez y mi debut en los playoffs en Nueva York. Estaba muy nervioso, pero yo no, ese día no llegué a lanzar, pero de verdad que sí fue Imagina. bien impresionante. Peloteros que yo veía por la televisión y yo decía, wow, ahora lo estoy enfrentando, el mismo tipo que yo veía cuando chamo. Y de verdad Claro. fue bien simbólico para mí. ¿Quién fue ese primer bateador que ponchaste que tú veías por televisión y dices, wow, lo acabo de ponchar? El primer bateador que yo enfrenté se llama Elix Burke, que jugó con Colorado, Ajá. tuvo una carrera muy extensa. Recuerdo que le tiré 2 bolas y al tercer picheo me dio fly al right field. Después vino un pelotero muy famoso que fue uno de los mejores tercera bases que ha tenido Detroit, pero estaba en Cleveland, se llama Travis Fryman. Este Ujú. fue mi primer ponche en Grandes Ligas, fue el segundo bateador que yo enfrenté. Y después vino Marty Córdoba, que había jugado mucho tiempo con Minnesota y fue novato del año en su año novato, obviamente. Y ese fue mi segundo ponche. Yo solamente le lancé un inning ese día. Y bueno, me fui para mi casa con un fly y 2 ponches. Mejor debut de ahí, no creo que podía pedir. Pero cuando yo vi a Travis Flyman, yo recuerdo haberlo visto a él jugar cuando él estaba chamo, cuando yo estaba en pequeña liga. Y después verlo ahí bateando fue, wow, ahora estos tipos que yo veía por televisión, ahora les estoy Claro. escuchando.
De verdad que esa primera oportunidad, es como cuando tú tienes un hijo, solamente nace una sola vez. No, no es al otro Claro. día ni 2 días después, solamente una vez. Y ese debut fue para mí una de las cosas más importantes que me ha pasado. Tú sabes que una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es el parecido que tenía Luis Rivas y Johan Santana a nivel físico. Nunca te tocó estar con ellos en la calle y que los confundieran. Sí, seguro que sí. No, no recuerdo, pero seguro que sí debió haber pasado porque sí se parecían mucho. Ya después Johan cogió un poquito más de físico, se puso un poquito más fuerte y Rivas siempre fue un pelotero delgado. Ahora todo lo contrario. Claro. Ahora el físico culturista es Luis Rivas y Johan está igualito que antes. Pero sí, les debe haber pasado mucho porque ambos eran morenos, tenían un candadito, ¿me entiendes? Del mismo Claro. tamaño, entonces de seguro que les debió haber pasado. Mira, y cuéntame el bautizo. ¿Qué bautizo te hicieron en ese primer año? No, ¿Qué te pusieron? a mí no me hicieron nada ese año porque yo simplemente jugué 15 días ese año y me bajaron a doble A donde me habían sacado y no me volvieron a subir. Al otro año, estamos en Detroit y yo sabía que me habían agarrado porque ese era el día que era el último viaje del equipo y no habían hecho nada. Y bueno, nada, Claro. ya tú estás listo para la vaina. Resulta que cuando se acaba el juego, tú subes al clubhouse y ahí no hay nada. En el locker no tienes nada, no tienes un gancho. Lo único que están son los ganchos y lo que te tocó ponerte. Ya ahora, hoy en día lo hacen un poquito menos fuerte. Antes era un poquito más fuerte. Y bueno, me pusieron una minifalda con un topcito, un top negro, imagínate. Sí. Me pusieron unas medias blancas y me sacaron a firmar autógrafos al lado del bus ahí en Detroit. Entonces firmé autógrafo y después nos dijeron, no, vamos ahora a salir a comer y no se pueden cambiar. Con tan buena suerte que alguien dijo que no, no vamos a salir y no salí a comer. Pero eso se estira, te bajan más o menos como a 2 millas del hotel y Claro. te hacen caminar vestido así en la calle y después te llevan a comer. Hubo una vez que hicimos uno de Hooters y se vistieron a los peloteros de Hooters y fuimos a comer en Hooters y los peloteros tuvieron que servirle a los peloteros, o sea, los peloteros vestidos. No, no los mujeres ni nada, no. Los peloteros, todos los peloteros tenían que ser nuestros sirvientes ese día. Me desquité unas Mi- cuantas. Mira, ese año siguiente, que el 2002 llega a Gardenhire. Sí, Cuéntanos, ¿qué cambia el equipo? ¿Qué sentiste que cambió con la llegada de Gardenhire al equipo que se transforma y llega a su primer playoff, ¿no? sí, la diferencia entre Tom Kelly y Garden Hire es que Tom Kelly era un coach que estaba muy desconectado de los jugadores. Era un Mm, tipo muy frío, como te comenté al principio, muy seco, y no tenía esa conexión. Era una persona que, eh, que él quería marcar como que una barrera entre el coach y el pelotero. Y lamentablemente claro. esto no te va a llevar a ningún fruto bueno. Tú tienes que tener cercanía con tus peloteros para que ellos se sientan más a gusto jugando para ti y para el equipo. Entonces llega Gardenhire era el coach de tercera para Tom Kelly, Ujú. se retira Kelly, contratan a Gardenhire. Gardenhire era un tipo que se la pasaba en el clubhouse con los peloteros, estaba broma con ellos. Ya cuando él llega a ser manager, ya esa barrera entre manager y pelotero ya la había roto. Entonces fue mucho más fácil para los peloteros adaptarse a su juego y obviamente rendirle, producir, que era lo que el equipo estaba buscando. Por eso que tiene tantas temporadas buenas como las de Tory Hunter, eh, Claro. Jack Jones, Piesinski, esos peloteros jóvenes, en ese año ellos explotan porque la confianza que les dio Gardenhire jugó un papel muy importante en esa situación. Se sentía el equipo compacto, o sea, que él logró compactar un equipo que tenía, jugaba pelota pequeña, tenía un buen picheo y siempre mantenía los juegos ahí pequeñitos, pero peleando. Sí, es que ya Este, estaba, ¿cómo se llama?
estaba Tori, estaba Jack Jones, estaba Piesinski, estaba, perdón, Kudayer, ¿no? estaba, no, Kudayer es de mi época, estaba Ajá, Piesinski, Makewicz, el primera base, estaba Cory Koski, todos ellos venían de las menores, ajá. juntos. O sea, ellos fueron Imagínate. moviendo ese equipo paulatinamente en las menores y lo metieron en grandes ligas. Cuando ellos llega Gardenhire, el tipo lo que hace es, mira, rienda suelta, ustedes vayan a jugar ahora como ustedes saben jugar. Y eso fue lo que pasó. Claro. Después llega el 2003 y pichas 85 innings ya en Grandes Ligas. Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia de ya estar 100%, que ya te vieran como pitcher y te estableces pichando tanto como relevista. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer, después te voy con otra. Yo no, yo empecé ese año en AAA. Yo pasé ellos me bajaron el último día de sprint training, me bajaron y pasé más o menos como 3 semanas en AAA, ellos me suben, paso más o menos 2 semanas en el equipo grande, perdón, 20 días, ustedes me vuelven a bajar por 10. Yo más o menos pasé un mes en AAA total ese año. Pero ya ahí, tú sabes, ya yo tenía un poquito más de media temporada en Grandes Ligas, ya no tenía no me sentía con esa presión de tener que impresionar, ya yo sabía de que ellos sabían que yo sabía que ellos contaban conmigo y ya lo que simplemente fue adaptarme al hecho de ser relevista. Esa fue de las grandes cosas que tuve que hacer porque yo era abridor, había sido abridor Esa es la pregunta que venía, exactamente. Exacto, entonces ellos me ponen en el bullpen, me ponen de relevo largo, tú tienes que ir allá a pichar 4 o 5 innings cuando el abridor lo saca más o menos en el tercer inning y yo más o menos me preparaba para esas situaciones, entonces por eso es que lanzo tantos innings, casi 90 innings del bullpen en tan poquito tiempo porque pichaba, era un abridor corto, simplemente Claro, lanzaba 4 o 5 innings y de ahí pasaba 5 días más sin lanzar. Ellos de verdad lanzaban muy poco para un solo inning. Ya en el claro. 2004 ya fue un poquito diferente. Cuéntanos ese cambio cuando ya te transformas en un pitcher relevista corto. ¿Cuál fue el cambio mental que tuviste que hacer, ese ajuste, allá transformarte en un pitcher de un inning y un tercio? Ya ahí no tenías tanto margen de error, ¿verdad? Tú no tenías para estar lanzando 4 innings, porque cuando tú vienes a lanzar en el cuarto inning, ya tú sabes que tú tienes 5 innings para trabajar. Es como una apertura empezando en el cuarto inning. Aquí no, Claro. aquí ya tú tenías el juego allí pegadito, casi siempre viene a lanzar con un margen de error muy pequeño y a lo que yo me concentré es en lanzar mis mejores picheos, que era la recta fuera y la slider. Entonces ahí me concentré un poquito más en hacer mejores picheos de localización. Ya ahí, como te dije, tienes menos margen de error y me gustaba, de verdad que me gustaba mucho porque había mucha presión y me sentía a gusto en esa situación. Eso En es ese año, la clave. en ese año 2004 dejan unos números impresionantes. O sea, yo creo que muy poca gente ha visto el nivel de 116 ponches en 82 innings. O sea, te fuiste lejos de un ponche por inning y 263 de efectividad. ¿Qué te decían esa primera temporada relevista corto y que tuvieras esos resultados? Bueno, todo fue por casualidad porque JC Romero estaba pasando un momento malo como el setup. Yo era el que iba a lanzar el 7 y 8. Yo no iba a hacer el relevo corto. Él iba a ser el encargado de ser el cerrador. Entre él y Nathan iba a combinarse 7 y 8. Nathan, cuando él llega ahí, no sabe si él iba a ser de verdad el cerrador. Entonces estaba esa competencia entre JC Romero y Joe Nathan para ver quién se iba a ganar ese puesto. Y esa es la temporada y a JC no le empieza a ir bien. Empiezan a quedar a Ok, palo, tal, botar par de juegos. A Nathan le estaba yendo muy bien, a mí me estaba yendo muy bien en esa posición 6 y 7, entonces lo que hicieron fue que nos cambiaron. A él lo pusieron 6 y 7 y a mí me pusieron 8. Yo de verdad, yo los números nunca los seguí, pero todo el mundo, no todo el mundo, mucha gente me comentaba de lo bien que me iba
de la buena temporada que al final llegué a tener. Yo estuve muy impresionado de verdad porque logré lanzar tantos juegos. Fueron no solamente los innings ni los ponches, sino la cantidad de juegos. Y eso al final en el playoff me pasó factura porque yo estaba muy cansado, el brazo lo tenía súper cansado. Recuerdo que al otro día de haberse acabado la temporada, dolor en el brazo, pero ya había bajado la adrenalina en la temporada Claro. y ya el brazo, ya la mente ya se estaba relajando y de verdad que fueron bastantes juegos, eran un poquito más de un juego, un día sí, un día no. O sea, un día sí, un día no pichaba y eso no es lo común hoy en Imagínate. día. Ahora están guardando un poquito más a los brazos de los relevistas. Claro. Ese año te toca vivir la postemporada contra los Yankees, ¿no? Cuéntanos cómo fue enfrentarte a ese equipo de tanta tradición y enfrentarte por primera vez en una experiencia así, ¿no? No, mi primera experiencia fue en el 2003. Ah, exacto, en 2003, ¿verdad? Sí, Tienes razón. en el 2002 yo no la llegué a lanzar en el playoff. Ese fue el año que Anaheim Exacto. quedó campeón. Yo venía a jugar en Triple A, que habíamos quedado campeones contra Anaheim. Jugamos Triple A y después vamos a Ok. Grandes Ligas y vamos a disputar la final contra el equipo de Anaheim, que era donde estaba Francisco Rodríguez. De hecho, yo Exacto. juego en contra de Francisco en Triple A ese mismo año. Imagínate. Sí. Eh, en el 2003 yo voy a los playoffs contra los Yankees en el Yankee Stadium. Yo nunca había Ajá. lanzado en el Yankee Stadium. Como te digo, fue la segunda vez que yo estaba tan nervioso. Mi primera vez ya te comenté cuál era. Lo que a mí Ujú. me bajó la presión un poquito fue que el primer juego yo no le llegué a lanzar. Yo lancé fue el segundo juego. Y el primer bateador que yo enfrenté fue a Juan Rivera. Entonces yo lo que hice fue que, bueno, tranquilo, ya tú a Juan lo conoces, ya habías lanzado, ya le has lanzado, entonces de verdad que no tengo por qué tener tanta presión. Y así fue. Primer bateador, el tipo Luiseao, segundo bateador me dieron un doble y después los otros dos bateadores los pude ponchar. En el 2004 yo era relevo largo, como ya tú sabías. En Ujú, 2004 ujú. ya sí era el relevo corto, pero Gardenhire me mal utilizó porque me ponía a calentar desde el quinto inning. Todos los juegos que yo lancé, eso la gente no lo sabía. Todos los juegos que yo lancé ese año, yo empezaba a calentar en el quinto inning, terminaba pichando 7 u 8. Entonces ya era quinto, entonces calentaba el sexto. Rubén Sierra me dio un jonrón en ese playoff. Yo había calentado ese día 4 veces. ¿Me entiendes? No. Eso de verdad que por eso te digo, me pasó factura porque ya estaba muy cansado, la mala utilización de Gardenhire en esa oportunidad me pasó factura ese año. Pero bueno, de verdad que fue muy agradable la experiencia que tuve con el equipo en esa oportunidad. Ya venía a jugar un papel un poquito más importante en el equipo y bueno, un mal picheo no pienso de que lo haya hecho mal en línea general. Un mal picheo que Claro. tuve ya. ¿Cómo fue vivir esa experiencia con Johan Santana en ese momento tan cerca, tenerlo tan cerca, tú viéndolo pichar? Y que mucha gente en Venezuela seguía mucho ese equipo, porque había venezolanos en ese equipo y prácticamente se volvió como el equipo que todo el mundo que le ligaba, pues. Sí, porque fíjate, en una oportunidad creo que fuimos el primer equipo en tener 8 venezolanos en una oportunidad en el roster. Estaba Rivas, estaba Santana, Henry Blanco, Luis Rodríguez, estaba Alejandro Prieto, Juan Carlos Pulido, ¿quién más había? Carlos Silva y yo, éramos 8, ¿me entiendes? Entonces, Imagínate. por eso era que en Venezuela era tan famoso los Twins, porque la cantidad de venezolanos que llegamos a tener Claro. durante varias temporadas, no fue solamente una. Entonces, de verdad que ese tipo era súper impresionante en la manera en que se preparaba para los juegos. Y él era un pitcher que iba de menos a más. Si no le podía ganar en los 3 primeros innings, olvídense que ese juego se iba a ir por un solo camino. De verdad que Johan se preparó y siempre mantuvo la humildad cuando le estaba yendo muy bien. Siempre fue un tipo muy consecuente con su trabajo, muy humilde. Tremendo compañero, un tremendo líder, de verdad que sí. Ese año también llega Henry Blanco, el 2004 llega Henry Blanco y empieza a salir el nombre de Joe Mauer y llega como un prospecto, ¿no?
Cuéntanos de esas dos personas, ¿cómo la identificaste? ¿Viste a Joe Mauer con esa proyección que tuvo después? Yo vi a Joe, él se lesiona a principio de temporada, por eso es que Henry juega tantos juegos, pero él se lesiona, Henry iba a ser como el instructor de Mauer. Mauer venía sin mucha experiencia como catcher, de las menores, era un chamo demasiado joven, creo que él subió a Grandes Ligas a los 19 años. Y gracias a Dios, te voy a decir porque gracias a Dios se lesiona y llega y quecha a Henry. Gracias a Dios porque él se lesiona porque era la oportunidad de Henry para poder tomar las Claro. riendas del equipo como catcher. De verdad que Joe nunca fue el mejor catcher porque era un tipo demasiado alto. Joe mide casi 2 metros de altura, lo que la gente no sabe. Entonces era muy torpe moviéndose de detrás de home. No tenía la visión que tenía Henry, la proyección en líneas generales del juego. ¿Me entiendes? A mí Joe nunca me gustó como catcher. Tremenda persona, pero no como catcher. Henry de verdad que fue otra cosa. Él se mantuvo en Grandes Ligas por como te digo, esa visión que tenía de juego a la hora de llamar los picheos. Por eso es que Claro, ese staff de picheo logró obtener esa cantidad de números que fueron de verdad bien estúpidos. Sobre todo la de los abridores. claro. Tener un tipo de tradición que haz lo que él te diga, que eso es lo que es, y 99% de las veces le estaba correcto. Qué increíble. En el 2005 tienes otro año de 2.45 de efectividad, 25 holds. O sea, ya en ese momento sentías que ya estabas en tu máximo o sentía que todavía estabas como aprendiendo. No, tú sabes que siempre hay margen para seguir aprendiendo, no importa cuánto tiempo tú tengas en la vida, siempre vas a aprender algo, ¿me entiendes? Pero yo sabía de que estaba obviamente viviendo mi mejor momento, venía de tener 3 temporadas buenas seguidas, porque la del 2003 para mí fue bastante buena. Claro, Y bueno, ya con eso yo creo que ya me consolidaba como uno de los mejores relevistas que había ahí en Grandes Ligas. Yo sé que no era lo que se decía ahí, pero yo sentía internamente que yo era uno de los mejores. Eso era lo que yo me consideraba. No se lo decía a nadie, simplemente yo lo tenía que claro. hacer para mantenerme, tú sabes, siempre positivo. Pero bueno, los números estaban allí y gracias a Dios esa temporada fue bastante buena otra vez. Tuve mucha confianza del manager, tuve mucha confianza del equipo y de verdad que eso es lo que marca la diferencia a la hora de tú rendir en el juego. ¿Cómo era Jonathan en ese bullpen? ¿Cómo hacías llave con él ya cuando te estabas prácticamente el 1-2? No, yo era un tipo, él en el bullpen no llega, él llegaba en el quinto inning, los relevistas llegan casi Ajá, siempre a mitad de juego y tú no tienes mucho tiempo para interactuar porque ya más o menos en el séptimo inning ya tú estás calentando. Pero de verdad claro. que yo siempre fuera del juego fue tremendo tipo, tremendo compañero, uno de los mejores compañeros que yo tuve, se llama Joe, y, y de verdad que él siempre, siempre mantuvo la humildad, juego estrella, entre los mejores cerradores de las grandes ligas, y siempre hicimos buena llave, nunca hubo roce, nunca hubo envidia ni nada de eso, fue un tremendo profesional. En 2006 te tiras tu tope de holds de 26 holds. O sea, estabas manteniendo el nivel y te toca ir a otro playoff contra Oakland. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue ese año para ti? Bueno, créelo o no, ya en el 2006 ya se estaba hablando, el equipo estaba hablando de sacarme de Minnesota, de cambiarme, porque yo después del 2007 iba a ser agente libre, entonces ya empezó a haber un poquito de fricción entre la oficina este, y mi agente, y Claro. entonces, tú sabes, ya al final de la temporada ya estaban trayendo otros relevistas para que lanzaran en el octavo inning, situaciones que de verdad fueron bastante chimbas, pero bueno, era parte del juego, yo no lo supe asumir. Ya el otro año, en el 2007, yo llego a Spring Training Ujú. y ellos me dicen que me tengo que ganar el puesto de cerrado, de cero menos otra vez. No. Bueno, entonces ya ahí empezó a ir un poquito hacia el sur la carrera y la relación con el equipo. Y bueno, ya lo demás te tocará decirlo tú, a ti. Claro, claro, claro.
Después te toca irte a Cleveland. Cuéntame cómo fue esa experiencia de llegar a otro equipo. Nunca te había tocado estar en otra organización. ¿Cómo viviste ese cambio? Cleveland fue un poquito diferente porque no había, para mí no había esa compenetración en el clubhouse que había en Minnesota. También que yo venía de pasar 12 años con una organización que es la que primero me firma, juego toda mi carrera ahí y luego vamos a Grandes Ligas. Yo vivo el sueño de jugar en Grandes Ligas. Mi primer hijo nace en Minnesota, de verdad que Minnesota todavía sigue siendo muy importante en mi vida de familia, no solamente como ex pelotero. Eh, Ahí había muchos jugadores que le terminé haciendo una excelente amistad, todavía seguimos siendo amigos, Rafael Betancourt, Víctor, Asdrúbal Cabrera, estaba también el Guti, Mujica también estaba allí. De Ujú, verdad que ujú. había muy buena camaradería entre los venezolanos, pero en general no la había, para mí nunca la hubo en el cruzado entre todos los peloteros. Entonces eso me afectó un poquito. Eh, Claro. Tú sabes, cuando no hay ese ambiente, había mucho roce entre los peloteros y el manager. Yo no lo tuve, pero los peloteros que estaban allí. Entonces ya se vuelve un poquito más eh, Claro. chimba la vaina, ¿me entiendes? No es así, Sí, sí. no es así tan bonito como se ve desde afuera. Saludo aquí a mi Claro. pana Freddy, que está aquí conectado, Pan- puede verse. el gran Chief. Ahí está por ahí, sí, sí, sí. Saludos. Ahí te están preguntando varias cosas. Mira, después tienes otra experiencia, ¿no? Tienes otra experiencia con Detroit, Colorado. Cuéntanos cómo era pichar en Colorado. O sea, cómo era ese problema del campo, de que la pelota no tiene ese efecto igual que en los otros campos. Tú sabes que yo tuve muy buena efectividad en Colorado. Lo que pasaba era que si yo dejaba hombre en base, traían atrás, no sé quién coño venía atrás, y Sí, entonces yo pichaba 2 innings y un tercio y dejaba 2 corredores en base y las dos carreras terminaban anotando. Eso fue lo que claro. me pasó en Colorado, pero en Colorado a mí me fue muy bien, créelo o no. No sé por qué, me iba mucho mejor en Colorado que en la gira. Imagínate. Me encantaba lanzar en Colorado. La bola, sí es verdad, la bola corre mucho más, súper impresionante. Pero cuando comienza el juego, ellos sacan unas pelotas que las tienen en un humidificador y la pelota pesa un poquitico más. Tú no lo sientes, pero simplemente la bola no sale tanto. Pero en la Claro. práctica tú tienes que ver los honrones que se dan en ese estadio. Es algo impresionante, tercer piso, y si tienen 4 pisos, yo creo que la tienen en el cuarto piso. Pero eso es en práctica, porque las pelotas que usan en la práctica no vienen de ese humidificador. Claro. Las pelotas que usan en el juego, sí. Entonces, creo que tiene cierto peso y la bola no llega a salir tanto, pero en Colorado es bien difícil lanzar. Súper, o sea, ese es uno de los estadios que más se batea y todo el mundo pone unos números increíbles esos bateadores de allá. Pero que bueno, imagínate que te haya ido bien ahí. Y bueno, que también ese relevo de Colorado nunca ha sido como el mejor, ¿no? No. O sea, No, y yo creo que traían al peor que ellos podían conseguir para que me mira, y después de toda esa experiencia, vuelves a Venezuela, obviamente con ese background. Cuéntanos cómo viviste esas dos finales de 2007 y 2008 ya con esa experiencia en Grandes Ligas y después como refuerzo con los Tigres. Bueno, yo llego a los Tigres en la final. Yo no, obviamente venía del round robin, Sí, como refuerzo. Exacto. exacto, con Cardenales. Y bueno, yo había jugado, los Tigres tenían muchos jugadores que habían jugado con Minnesota, que ya yo conocía. Ahí estaba también Alex Delgado, entonces de verdad que se hizo bastante fácil para mí adaptarme a ese jugador. Tenía tremendos compañeros también. Y bueno, ya lo único que tenía era que adaptarme al manager, porque el tipo de verdad era muy difícil de llevar, pero bueno, no, yo no iba ya a hacer relaciones con él, simplemente iba a hacer un Claro. papel y ya. Y gracias a Dios me logró ir bien. Pude ayudar al equipo a esa final, en esa final a quedar campeones. Pero tengo que decir que lo más fácil que hubo fue jugar en ese club, con ese club. De verdad que ellos fueron muy abiertos, muy receptivos cuando yo llegué.
Te tocó, Bailey te sacó la bola en algún momento que tú decías, pero este tipo, ¿por qué me quita la bola ahorita? No, O nunca te tocó. el séptimo juego él me iba a sacar. Yo abrí con di 2 bases por bola y después me dieron un hit sin yo haber sacado un out todavía. Y después vengo poncho al próximo bateador, que era zurdo, y él sale a sacarme. Alex Delgado es el que lo aguanta y le dice que no me saque, que me dé un bateador más porque venía un bateador derecho. O Claro, sea, si me dejas picharle al zurdo, no me saques cuando viene el derecho. Y bueno, claro. gracias a Dios que logré poner al bateador en 1 y 2 y me dio ese rolling para doble play para matar el juego. Pero eso fue lo que en esa oportunidad me iba a sacar. Imagínate. Qué increíble ese personaje. Mira, y después llegas al Magallanes. Cuéntanos cómo llegas al Magallanes, cómo se da cómo te enteras de ese cambio de equipo. Yo estaba en Salt Lake, estaba en la AAA de Anaheim y ellos, Carlos Miguel Oropesa me llama y me dice, mira Juan, que estábamos en conversaciones con Magallanes y posiblemente estamos haciendo un paquete para cambiarte. Yo le pido de que por favor que no me cambien, que yo me quedo en el equipo, que me dejen con el mismo sueldo, cualquier cantidad de cosas le dije porque yo de verdad no quería salir de aquí. Claro, Total que bueno, el equipo decide cambiarme ellos me llaman para decir, no, mira, ya finalizamos el cambio, vas a ir este año para Magallanes. Gracias por todo, unas palabras muy bonitas. Después me llama la gente de Magallanes y me da la bienvenida al equipo. Yo tenía mucho tiempo que no jugaba en Venezuela a principio de temporada y me fui temprano, antes de que comenzara la temporada, yo estaba allá. Y de verdad que la receptividad que tuve en el clubado también fue muy buena. No me puedo quejar, creo que fui muy, muy dichoso de jugar en Venezuela con tremendos compañeros. No estaba en esa cantidad de excelentes grandes ligas ya establecidos jugando, pero sí había una buena cantidad de jugadores que habían sido mis compañeros en el pasado. claro. ¿Entiendes? Entonces yo llegué ahí y todo se me hizo muy fácil adaptar. Ese año que llegas, es en el 2012-2013, ¿cierto? Sí. Y vives la final. Bueno, Sojo era el manager, primero que era un viejo conocido para ti. Y vives esa final contra Cardenales de Lara. ¿Cómo fue eso? El primer manager no fue Carlos García. Pasa es que tú sabes que ellos tuvieron un tema de que se salieron a mitad de temporada, Sojo lo cubrió, después al año siguiente Sojo se fue y llegó Carlos Por García. eso, primero fue Carlos García y después fue Sojo. Y bueno, sí, la final, en que yo en la final no lancé mucho, de verdad que era como que un puntico que yo me tenía que sacar y era que ganáramos esa final y más emocionante no pudo ser. Creo que la carrera empatar estaba en base en el séptimo inning, en el noveno, en el séptimo juego, en el noveno inning. De verdad que esa final fue bastante emotiva. De hecho, fue la última final que yo logré participar porque en la siguiente, el año siguiente, yo no estuve en el roster. Cuéntame, cuando a ti te decían, no, tienes que vivir un Caracas Magallanes, tienes que vivir un Caracas Magallanes. Cuéntame cómo viviste esa experiencia ya en esa etapa de tu carrera. Caracas Magallanes es lo más impresionante después de una final, para mí, de un juego de final. O sea, yo creo que si se juegan 9 veces, son 9 juegos de final que tú juegas durante la temporada. Lo más impresionante que yo he visto, de verdad que sí. La presión del Imagínate. juego, los fanáticos de uno y del otro lado. Y los peloteros, te digo, no tenemos presión. La presión la tiene, tú tienes que ver a los directivos cuando, o sea, ellos van para allá como que sí, o sea, o gana o voy preso, una vaina así. De verdad que sí, los peloteros están en su día normal jugando cartas, trabajando, haciendo ejercicio, lo que sea, y los tipos están ahí caminando para arriba y para abajo, súper nerviosos. Es bien impresionante, de verdad que sí. Qué grande conseguir ese título, ¿no? Ese título en tu llegada con equipo nuevo y bueno, te sacaste en teoría la espinita contra el equipo
que te cambió, pues. Exacto. Quedan 30 segundos, me quedan 2 preguntas nada más. Me gustaría cerrar la entrevista de una manera más cómoda. Entonces, si quieres, bajamos, subimos en el siguiente live y terminamos la entrevista. Dale, pues. Dale, pues.